¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Un gusto saludarlos. Estamos acá para comentar hoy día, profundizar un poquito respecto de, como dice el título de nuestra capacitación del día de hoy, lograr hacer un trabajo de instalación de revestimientos de buena forma, de calidad, ¿no es cierto? Y que perdura a través del tiempo, ¿ya? Gracias por la presencia hoy día. Parto presentándome. Mi nombre es Jorge Garay, represento a la empresa Weber. Ya nosotros somos parte del grupo Saint-Gobain, una multinacional francesa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los productos para pegar revestimientos, ¿ya? Pegamentos para cerámica, para porcelanato, para piedra, ¿ya? La idea es hoy día comentarles un poquito de algunas condiciones que hay que tener previo a la instalación, ¿no es cierto? Algunos tips de instalación, explicarles un poquito cuáles son las mejores prácticas que nosotros como fabricantes de productos hemos encontrado que les van a ayudar en el día a día en su trabajo, ¿no es cierto? Y algunos contenidos muy simples, ¿no es cierto? Ir pasando más o menos por los productos que tenemos y comentarles más o menos de qué se trata nuestra familia de productos. ¿Bien? Lo primero es comentarles que nosotros como fabricantes, ¿no es cierto?, disponemos de productos en los lineales de Sodimac en distintos lugares, y ustedes cuando van a, ¿no es cierto?, a la tienda a comprar un producto, lo que se encuentran son sacos en 20, 25 kilos, ¿no es cierto? Y dentro de ese saco, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar distintos elementos. Nosotros hablamos de morteros adhesivos, pueden llamarse pegamentos, adhesivos, morteros adhesivos. Generalmente estos productos lo que contienen en su interior son una parte de cemento, ¿ya? Son productos cementicios, una parte de arena o una granulometría, el que va a determinar la carga de mi adhesivo, y finalmente se le incorpora un elemento químico, un polímero, una resina en polvo, que es lo que le da la caracterización final, o lo que determina para qué va a servir este producto, ¿ya? En el mercado existen un montón de productos que vienen en formato de saco 20, 25 kilos, ¿no es cierto?, que se mezclan con agua y funcionan para algo. Algunos funcionan para nivelar, otros funcionan para estucar, otros funcionan para impermeabilizar. En el caso del día de hoy vamos a hablar de los que sirven para pegar, ¿ya?, para adherir revestimiento. Para que podamos adherir un revestimiento, creo que me salté una, no, bien. Para que podamos adherir, vamos a agregar un polímero, ¿ya? El polímero hay que pensar que es una especie de una cola fría, un elemento adhesivo puro que se incorpora de manera en polvo dentro de nuestros sacos, ¿ya? Por lo tanto, cuando se mezcla esto con agua y se genera la fusión del polímero junto con el cemento más la arena, vamos a lograr tener nuestro adhesivo preparado, ¿ya? Un punto importante a considerar, me devuelvo una, son las características de estos productos, ¿ya? Todos los productos que nosotros fabricamos y que el mercado ofrece cumplen con ciertas características, ciertas prestaciones que son normativas, ¿ya? Tenemos que entregar al mercado un producto que certifique que va a hacer lo que está diciendo, ¿ya? Lo que estamos mostrando aquí es más o menos las características técnicas que tienen los morteros en general, ¿ya? Las que están destacadas, que son las primeras de arriba, son las que deben cumplir los adhesivos, ¿ya? Nosotros como fabricantes, ¿no es cierto?, tenemos un sistema de calidad donde nuestro personal interno de la planta va revisando constantemente los procedimientos de fabricación y finalmente se le hacen pruebas. Pero además de esto, nosotros tenemos que certificar nuestros productos con laboratorios externos, ¿ya? Acá en Chile existe el IDIEM, el DICTUC, ¿ya? Que son laboratorios especialistas, y lo que hacen básicamente es agarrar un saco de nuestro producto, prepararlo bajo las condiciones que indica su ficha técnica y revisar si está efectivamente cumpliendo con lo que decimos. Si pega el pegamento, pega el revestimiento que indicamos, si aguanta el espesor de carga que decimos, ¿no es cierto? Luego que está certificado, se emite un certificado, valga la redundancia, de ensayo, y eso queda a disposición de ustedes, ¿ya? Dentro de nuestra página web están las fichas técnicas, certificados de seguridad, un montón de elementos que les van a ayudar a ustedes a validar su trabajo. ¿Bien? Cuando hablamos de pegamento, ¿no es cierto?, estamos hablando de adherencia. Y hay algunas cosas que uno puede hacer para mejorar la adherencia. Saliéndonos del producto, ¿no es cierto?, ya sabemos que tengo mi producto. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi adherencia? Cosas muy simples como, por ejemplo, humectar y limpiar. Aunque suene algo muy básico, nos encontramos mucho con esta condición donde a veces
no por mi trabajo, sino que porque estoy en un lugar donde está pasando más gente, me encuentro en una obra donde se mezclan distintos tipos de trabajo, nos encontramos con sustratos, superficies que están sucias, no están humectadas, ¿ya? Y esto, nuestros pegamentos y en general los productos actúan a nivel microscópico, ¿ya? Estamos hablando de que si tenemos un sustrato que no se encuentra limpio, va a generar una falta de adherencia, no va a haber una adherencia óptima. Por lo tanto, es muy importante seguir pasos bastante sencillos como limpiar, como idealmente, vamos a rebasarlo más adelante, utilizar el adhesivo de manera correcta, cosa de completar toda mi palmeta del adhesivo, ¿no es cierto? Preocuparme de que el revestimiento que vamos a utilizar, tener claro cómo va a funcionar ese revestimiento con mi adhesivo. ¿Bien? Este cuadrito que está acá está mostrando lo que se considera como la medición de la adherencia, ¿no es cierto? Hago mi pegado, tengo mi revestimiento instalado. ¿Cómo verifico yo que efectivamente eso está bien pegado? ¿Cómo verifico que eso va a durar a través del tiempo? Hay métodos para poder verificarlo. Uno es hacer un ensayo de adherencia. Significa que una vez que ya está instalado mi revestimiento, un técnico puede hacer un corte sobre ese revestimiento, hacer una tracción que se llama, que es levantar el revestimiento y me va a arrojar un resultado. Lo que está mostrando esto es más o menos lo que debería pasar cuando se genera este ensayo, ¿ya? Esto se hace generalmente en obra, nuestro equipo de asistencia técnica está preparado y lo hace constantemente con nuestros clientes. Lo importante es que sepan que esto se puede medir, ¿ya? Y que se hace constantemente. Cuando hablamos de las variables de instalación, nosotros siempre recomendamos tener en cuenta algunas preguntas o algunas tips que hay que tener siempre considerados. Como por ejemplo, cuando hablamos de los productos, es porque nuestro producto va asociado a un revestimiento, ¿ya? El cliente, ¿no es cierto?, el dueño del proyecto me dice, oye, yo quiero instalar acá porcelanato, quiero pegar piedra, ya tiene más o menos claro qué es lo que va a hacer, ¿ya? Es súper fundamental saber primero qué vamos a pegar, lo vamos a ver más adelante por qué. Pero hay otros factores que a lo mejor no se consideran, como por ejemplo el ambiente, ¿ya? Nosotros vivimos en un país donde las condiciones climáticas van cambiando de norte a sur, ¿no es cierto? Incluso a veces dentro de una misma estación tenemos variables de humedad, sol, calor, ¿no es cierto? Dígame. Javi, me da un segundito que le vamos a pasar un micrófono porque para que todos podamos escuchar su pregunta y lo conversamos, sin problema. Gracias. Gracias, Miri. Me llamo Marcelino Muñoz y pertenezco al Círculo Especialista. Le quiero hacer una consulta. Yo voy a hacer trabajos a Iquique. Perfecto. A la zona costera de Iquique. Ajá. Fui a una unidad militar a reparar unas casas de los oficiales. ¿Ya? Y teníamos un problema en la orilla. Perfecto. Mucha sal. Ah, ya, perfecto. Lo que se pegue, fuera. ¿Alguna cosa especial para eso? Ahí habría que hacer un tratamiento previo al sustrato, ¿ya? Las sales, la humedad que se encuentra a veces dentro del elemento, ¿ya? No nos va a permitir hacer un pegado. Probablemente usted logra hacer el pegado, pero después esa sal tiende a salir. Ahí la recomendación es utilizar elementos químicos que vayan a sellar el muro. Por ejemplo, hay algunos impermeabilizantes que se meten y sellan el poro, ¿ya? Porque es la parte interior. Bota hasta casi 50 centímetros hacia arriba. Ya, la sal claro, por capilaridad va subiendo en el fondo. Sí. Claro, ahí la recomendación sería, previamente, antes de la instalación, usted ya se encuentra con la sal en el momento, en el fondo, habría que hacer un tratamiento desalinizador, se llaman. Hay elementos químicos que sirven para eso, para bloquear la fluorescencia de la sal. Sí, una forma es quemarlo, como se dice, con ácido muriático, y hay otros elementos que sirven para eso. Lo ideal sería desencrustar ese elemento, esa salinidad primero, con un ácido, por ejemplo, luego hidrolavar esa parte, dejar que esa humedad salga y posteriormente hacer la instalación. Y vuelve a salir. Claro, ahí habría que ir profundizar un poquito más qué está pasando, pero es súper bueno su punto en el sentido de que hay que preocuparse esa observación de si mi sustrato, mi piso, mi muro ya tiene una condición de humedad, de sal, tengo que inevitablemente hacer un trabajo previo, asegurarme de primero contener eso antes de continuar con mi pegado. Porque después probablemente usted hace el pegado, ¿no es cierto?, o la instalación de su revestimiento y después va a tener un problema que no tiene que ver ni con el revestimiento ni con el pegamento, sino que con una condición previa. Exactamente. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Sería una alternativa.
Claro, efectivamente, como dice el caballero, como dice usted, cuando nos encontramos con suciedad, humedad, salinidad, en fin, pueden haber distintos elementos que ya están previos en una reparación, una instalación previa, no una obra nueva. Ahí siempre hay que asegurarse con generar el tratamiento previo, ya consultar qué hacer, ¿no es cierto? Si hay que impermeabilizar, si hay que desalinizar previo a la instalación, ¿ya? ¿Por qué? Porque los sustratos donde vamos a instalar los pegamentos son susceptibles a todo esto, a cambios climáticos, ¿no es cierto? A afectación de sales, nos encontramos con elementos que tienen calor, hay diferentes tipos de situaciones, por lo tanto, justamente nos referimos al ambiente, así que súper buen punto, le agradezco, ¿ya? Nos encontramos con condiciones en el norte, en el sur, distintas. Y finalmente el instalador, ¿ya? El especialista, ¿no es cierto? El especialista, a pesar de que nuestros productos en general son productos muy fáciles de utilizar, son sacos que vienen con el producto premezclado, simplemente se agrega agua y se utilizan, pero es muy importante que el especialista tenga claro cómo utilizarlo, las condiciones, ¿no es cierto?, las adecuadas para realizar su trabajo, y conocimientos básicos de cómo instalar. La idea es ayudarlos con esos tips. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, por un lado el revestimiento, muy importante saber qué vamos a pegar, ¿no es cierto? Tenemos el piso y el muro, que son las condiciones típicas donde instalamos estos tipos de revestimiento. Hay que entender que hay pisos y muros que son rígidos y flexibles, para lo tanto, para ese tipo de condiciones tenemos pegamentos específicos para sustratos rígidos y para sustratos flexibles, ¿ya? Y usos especiales. Estamos hablando de que vamos a instalar un revestimiento en una piscina que va a estar bajo inmersión bajo agua, o queremos poner, por ejemplo, en un estacionamiento, quiero poner porcelanato en la entrada de vehículos de mi casa. Entonces también vamos a tener que considerar que va a haber tránsito fuerte, vamos a tener carga de peso sobre ese revestimiento. ¿Bien? El revestimiento, muy importante. ¿Por qué es importante el revestimiento? Porque nosotros tenemos pegamentos donde sabemos cuál va a ser la condición de uso, pero el pegamento va asociado al revestimiento que yo voy a instalar, ¿ya? Lo que muestra este cuadro es que nuestros revestimientos y los que existen actualmente parten desde la cerámica más básica, ¿no es cierto?, pasando por el grés porcelánico, el porcelanato, hasta las piedras. Hay varios elementos, hay piedras reconstituidas, ¿no es cierto? Tenemos una variedad de revestimientos que podemos instalar, ¿ya? Pero para simplificarlo, nosotros decimos que tenemos cerámicas, porcelanatos y piedras. La condición de cada uno de esos elementos es como si hiciéramos un zoom, ¿no es cierto? Nos acercamos dentro del elemento y vamos a encontrar que la cerámica es el elemento más absorbente. En las cajas de los revestimientos indica su porcentaje de absorción. Y eso es principalmente para que hagamos empatar nuestro revestimiento con el pegamento que voy a usar. Cuando tengo un revestimiento cerámico que es altamente absorbente, ¿no es cierto?, es como una especie de ladrillo que va a absorber prácticamente todo lo que se le ponga encima, necesitamos tener un pegamento que haga una acción mecánica. Es decir, preparo mi pegamento, ¿no es cierto?, pongo mi revestimiento va a absorber gran parte de esa mezcla y va a generar la succión o el pegado. Si intentamos retirar una palmeta recién instalada, vamos a tener la sensación de que está como succionando el elemento, ¿no es cierto? En el caso de la cerámica pasa eso. Cuando ya empezamos a pasar a revestimientos que su absorción es cada vez menor, incluso nula en algunos casos, lo que necesitamos es una acción química. Aquí empieza el efecto doble acción, ¿ya? O los DA que se llaman, que son pegamentos que tienen la acción química y mecánica, por eso la doble acción, ¿ya? Ya no es necesario o no va a ser todo el trabajo la palmeta que va a absorber, sino que en este caso es el pegamento el que empieza a hacer la acción de ir pegando el revestimiento. Y finalmente nos encontramos con los revestimientos tipo piedra, donde la absorción es nula, ¿no es cierto? Un elemento monolítico que aunque uno ponga una gota, va a quedar la gota ahí de por vida, donde la acción toda la tiene que hacer el pegamento. Por lo tanto, lo que estamos indicando, como hablamos al principio en este saco que tiene distintos elementos, la cantidad de resina en este caso, ya para ponerlo como ejemplo, polímero, ¿no es cierto?, un elemento que va a hacer el efecto de anclaje, tiene que ir en aumento. Por lo tanto, el último pegamento, el parapiedra, es nuestro pegamento que tiene mayor cantidad de polímero, mayor cantidad de resina, es el que va a hacer la acción de pegado, el pegamento. En realidad la piedra se va a quedar ahí y si no colocamos un buen pegamento va a terminar desprendiéndose. ¿Qué pasaría si yo pego una cerámica con un pegamento de piedra? No va a pasar nada, va a estar sobredimensionado, probablemente le salga más caro nomás, ¿ya? Va a estar perfecto. Pero si yo hiciera al revés y quiero pegar una piedra con un pegamento para cerámica, probablemente en el inicio del pegado va a funcionar, pero a través del tiempo la piedra va a necesitar que exista esta acción química que no la va a tener
desde el punto de vista de un pegamento cerámico. Por lo tanto, es muy importante indicarle a un cliente, ¿no es cierto?, al encargado del proyecto, cuando compramos un revestimiento, eso va asociado a un pegamento, ¿ya? Por tanto, los lineales de Sodimac tenemos, ¿no es cierto?, los revestimientos cerámicos, tenemos pegamentos cerámicos, tenemos revestimientos porcelanato, pegamentos porcelanato y lo mismo con las piedras, ¿bien? Muy importante considerar qué voy a pegar. Respecto a los sustratos, para dejarlo súper claro, nosotros tenemos desarrollados productos para ciertos tipos de sustratos. Sustratos estamos hablando de dónde voy a instalarlo. Sea piso o muro, tenemos básicamente rígido y flexible. Rígido, todo lo que es hormigón, albañilería, ¿no es cierto? Un estuco, por ejemplo, un muro estucado, también lo consideramos un sustrato rígido, porque es un elemento que se mueve monolítico. Igual que en el piso, un radier, una losa, ¿no es cierto?, o una nivelación también es un sustrato rígido, ya se va a mover de manera monolítica. Y por el lado de los flexibles nos encontramos con las tabiquerías, ya tabiquería de yeso cartón, volcanita, internit, ahora hay un montón de sistemas de tabiquería de construcción liviana, pero estos elementos, aunque estén bien instalados, van a tener un movimiento distinto, ¿no es cierto?, va a generar una ondulación diferente a lo que hace un sustrato rígido, por lo tanto tenemos que utilizar pegamentos que acompañen ese movimiento, ¿ya? Y en el caso de los pisos flexibles estamos hablando principalmente de pisos, segundo piso liviano, ¿no es cierto?, estructuras de madera, hay mucha construcción en madera y para este caso lo que nosotros recomendamos, actualmente no tenemos un pegamento que sea directo para pegar sobre madera, el sustrato de madera es un sustrato muy complejo, un elemento vegetal que tiene mucho movimiento, lo que nosotros recomendamos, se los digo inmediatamente, es colocar una plancha de fibrocemento encima de la madera, hacer una especie de sándwich, rigidizar ese sustrato, ¿ya? Posteriormente, ojalá colocar un promotor de adherencia, que lo vamos a mencionar más adelante, y luego hacer mi pegado, ¿ya? De esa manera lo que vamos a evitar es que este movimiento que tiene constantemente la madera vaya a perjudicar hacia arriba la instalación, ¿bien? Prácticas de instalación, ¿ya? Ya tenemos mi pegamento, ya sé dónde lo voy a instalar, ahora me falta instalarlo. Nosotros nos encontramos constantemente con estos tres tipos de instalación, ¿ya? La primera, que es por punto, ¿no es cierto?, claramente no es la forma adecuada de instalar revestimiento, todavía nos encontramos con este tipo de pegado, principalmente pasa en muros, donde agarro mi revestimiento, le coloco un par de pompones, ¿no es cierto?, un par de motas y voy y pego, hago mi pegado, ¿ya? ¿Cuál es el problema con esto? Además que está normado la cantidad de pegamento que tiene que tener un revestimiento, ¿ya? Cuando hablamos de un revestimiento de piso, se recomienda que tenga el 85% de su superficie con adhesivo, y cuando hablamos de muro o fachada, el 95% de su superficie con adhesivo. O sea, ojalá que tenga todo con adhesivo, ¿ya? Cuando obviamente lo hacemos por puntos o por mota, claramente no estamos cumpliendo, además corremos el riesgo de que el día de mañana ingrese agua, si estamos hablando de un muro donde vamos a colocar después un elemento, vamos a romper, ¿no es cierto?, este revestimiento. Esa prueba que estamos viendo ahí es hacer la instalación y luego golpear ese elemento, ¿ya? En piso jamás vamos a encontrar por puntos porque es demasiado evidente, ¿no es cierto?, uno empieza a circular y se va a notar inmediatamente que está mal instalado. El efecto circular o este allanado, ¿no es cierto?, donde el instalador empieza a ser una especie un artista, se convierte en un pintor del adhesivo, queda muy bonito, pero ¿cuál es el problema? Que la estría necesita reventar, necesita sacar el aire que se encuentra en esa instalación. Entonces va a llegar un punto donde va a intentar reventar y se va a encontrar con una oquedad, un espacio con aire, y justo en ese punto probablemente vaya a generar un desprendimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Estrías rectas. Esto significa, ocupo mi llana dentada, existen distintos tipos de llana, ya por número, ¿no es cierto?, que va a dar el espesor de carga del adhesivo, o muchas veces en obra los especialistas se fabrican sus llanas, cortan una llana, ¿no es cierto?, y arman el diente que necesitan para su carga. Siempre en un solo sentido, de manera de que cuando yo hago el asentamiento de mi revestimiento se va a reventar la estría, como está en un solo sentido va a salir el aire, ¿ya? Va a salir el aire con el exceso de adhesivo, retiro el exceso y continúo con mi pegado, ¿ya? De esa manera me aseguro de que yo tengo un contacto efectivo de 100% ojalá de mi revestimiento con adhesivo. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con algunos errores de instalación? ¿Ya? No limpiamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer caso que está ya de limpieza llega a ser un poco excesivo por la cantidad de polvo que nos encontramos, pero pasa. En ese caso, además, era una instalación de un revestimiento sobre otro revestimiento. Nosotros tenemos en Sodimac un pegamento que se llama piso sobre piso,
desarrollado para hacer una renovación rápida. O sea, yo tengo mi piso, generalmente pasa con las cocinas, quiero renovarlo, quiero actualizar mi cocina, pero mi revestimiento actual está bueno, está en buenas condiciones, no está soplado, basta con limpiar, ¿no es cierto?, y luego hacer mi pegado con este producto. Si yo no lo limpio, puedo usar el mejor pegamento del mundo y ocupar las mejores técnicas, pero el pegamento no va a pegar simplemente. Se queda pegado en la palmeta, ¿no es cierto?, pero no logra el contacto efectivo abajo con la suciedad que hay. El no estriado o por punto, en este caso lo pegaron con motas muy grandes, pero igual son motas. ¿Qué pasa? Genera la presión, ¿no es cierto? Mi revestimiento no tiene el 100% de su revestimiento con adhesivo, por lo tanto, a lo mejor ingresó agua, se genera una presión indebida y empezamos con los desprendimientos de revestimiento. Esto, obviamente, en una fachada es muy grave, que se caiga un revestimiento, ¿no es cierto?, puede provocar un accidente. Entonces, mucho ojo cuando, sobre todo, instalamos en fachadas o en muros. Y el tiempo de trabajabilidad, eso es lo que está mostrando, es un revestimiento que lo dieron vuelta y dicen cero contacto efectivo del adhesivo. El tiempo de trabajabilidad es una condición, una característica que tienen todos los productos, ¿ya? Una vez que yo agarro mi saco, lo mezclo con agua, empieza su proceso de fraguado, ¿ya? Y tengo un cierto tiempo para utilizarlo. El ejemplo más claro que yo siempre ocupo es la gotita, ¿no es cierto? O estos pegamentos que son casi instantáneos, que todos sabemos que lo ocupamos y tenemos 10 segundos, 30 segundos para ocuparlo, si no se seca y pierde su efectividad, ¿no es cierto? O al revés se me queda pegado los dedos, ¿no es cierto? Con estos productos que vienen en polvo y se preparan, pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo tengo 30 minutos, 40 minutos, una hora para poder utilizar ese producto. Después de ese tiempo, no es que el producto se vaya a secar inmediatamente, sino que va a perder su adherencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si usted tiene una instalación muy grande, preocúpese de ir preparando cada 30 minutos su producto, estimar cuánto va a poder pegar y de esa manera no dejar el producto 1 hora, 2 horas sin ocupar, ¿no es cierto? Y ayer nos hemos preguntado un caballero, ¿qué pasa si lo preparo, lo dejo listo, me voy a almorzar y vuelvo? ¿Ya? No es lo ideal, ¿no es cierto? Probablemente quiera volver a rehidratarlo porque el producto va a empezar a secarse, va a encontrar una masa después más dura, le va a echar un poquito de agua, lo va a volver y le va a perder la adherencia. No, calcule bien, haga su trabajo de manera de que prepare su pegamento y lo pueda instalar y haga un pegado efectivo, ¿ya? Muy importante el tiempo de trabajabilidad. Esta información de cuánto tiempo dura el producto mezclado viene en los sacos mismos. Usted compra un saco y la parte de atrás del saco viene prácticamente toda la información técnica que necesita. Cuánta agua va a ocupar, cuánto tiempo le va a durar ese pegamento y cuánto tiempo tiene para poder utilizarlo. Entonces, como procedimiento de instalación, nuestras recomendaciones son preocuparse siempre de la limpieza, hacer un mezclado adecuado de su producto, ¿ya? Tenemos productos en polvo que van mezclados con agua y productos en pasta que vienen listos para uso, por lo tanto usted simplemente lo remezcla, lo utiliza, ¿no es cierto? Estría siempre en un solo sentido. El punto 4 que aparece ahí, que es, tenemos a un instalador, ¿no es cierto?, con el revestimiento en la contracara aplicándole un poco de adhesivo. Eso es lo que nosotros llamamos un encolado, un doble encolado, una aplicación de mantequillado. Hay distintas formas. Lo que queremos decir aquí es que los revestimientos actualmente, cuando uno abre una caja de un revestimiento, se va a encontrar que viene con un polvo, viene como con una pequeña cantidad de un elemento que lo que está haciendo es evitar que se rayen entre ellos. Esa es la función de ese elemento. Pero cuando voy a ocupar un revestimiento, lo ideal sería que yo, ojalá con una esponja húmeda, limpiara la contracara del revestimiento y luego hiciera mi pegado. A veces por condiciones de obra, de tiempo, no tengo el agua disponible, quiero avanzar rápido, necesito avanzar rápido, por lo tanto nuestra recomendación es, ok, no tiene tiempo para limpiar la contracara del revestimiento, haga un empaste, es decir, con la cara lisa de la llana, pase una pequeña capa milimétrica sobre el revestimiento y cubra completamente esa zona, luego hace su estriado y instala su revestimiento. De esa manera hacemos el contacto efectivo entre adhesivo y adhesivo y me aseguro de que mi revestimiento efectivamente está con adhesivo, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente, ocupar las herramientas necesarias. Actualmente tenemos martillos de goma todavía. Yo veo instaladores que lo hacen con la mano. Eso no funciona, ¿no es cierto? Va a aguantar la mano un tiempo, después ya no sirve. Usar crucetas, elementos de protección personal. Bien, siguiendo estas tips, seguro que no van a tener ningún problema con la instalación. Otras consideraciones que hay que tener, ya estamos saliéndonos del producto, ya tengo mi producto, sé dónde lo voy a instalar, ya sé cómo lo voy a ocupar.
hay ciertas consideraciones que tienen que ver donde el lugar donde voy a instalar. Así como el caballero indicaba, me encuentro con un lugar donde está saliendo sal, tengo que hacer algo contra eso. Nosotros cuando estamos instalando revestimientos tenemos que entender que todos los elementos constructivos se están moviendo, ¿no es cierto? Por lo tanto tenemos que dejar juntas de dilatación. La junta de dilatación se podría considerar como una cantería, ¿no es cierto? Que es la unión entre un revestimiento y otro, pero mucho más grande y que debe quedar libre de cualquier elemento, ¿ya? Lo más común son los perímetros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, supongamos que vamos a instalar en esta sala, lo que deberíamos dejar es por lo menos los perímetros, los contornos, la unión piso-muro, sin revestimiento, sin adhesivo, sin nada, ¿ya? Cosa de que mi elemento se pueda mover, se mueve el piso, se mueve el revestimiento y en algún punto dilata, bota esa energía, ¿no es cierto? Y no genera el efecto de, como se muestra en esa foto, el levantamiento de los revestimientos. Cuando hay levantamiento de revestimientos generalmente no es una mala instalación, sino que faltaron las juntas, ¿ya? Los elementos constructivos se están moviendo, mi tabique se mueve distinto a mi piso, la madera se mueve distinto al hormigón, ¿no es cierto? Y además estamos en un país sísmico, estamos todo el tiempo sintiendo vibraciones, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de dejar juntas de dilatación es fundamental. Debe siempre dejarse juntas de dilatación en los elementos. Encuentro piso-muro, perimetrales, y cuando me encuentro en un espacio muy grande, al menos cada 16, 20 metros cuadrados, hacer juntas. O sea, dejar un espacio para poder mover ese elemento sin necesidad de generar un daño. Después de la junta de dilatación se rellena con un adhesivo poliuretano, por ejemplo. Hay distintos elementos que permiten esa zona rellenarla, que el movimiento se genere, pero que no afecte mi instalación. Otras consideraciones. Estamos siempre pensando, ¿no es cierto?, en mejorar mi instalación. ¿Qué hago yo para avanzar más rápido? ¿Qué hago yo para adherir de mejor manera? ¿Ya? Estas cosas que nos encontramos en obra, como el puntereo, la aplicación de promotores de adherencia, son válidas, pero siempre hay que tener consideraciones como, por ejemplo, si yo voy a hacer un desbastado o desgastar el piso, ¿no es cierto?, con un escarifado de piso. Significa pasar una máquina porque resulta que tengo demasiado rugoso mi sustrato y quiero pegar un elemento, no quiero nivelar, sino que quiero que quede perfecto. Ok, ocupo una máquina, ¿no es cierto?, hago un escarifado de piso, pero después de eso tengo que hidrolavar esa zona. Entonces hay que considerar el tiempo de que si voy a hacer ese trabajo, tengo que después lavar esa zona para que no quede polvillo, ¿no es cierto?, y luego hago mi trabajo. Si voy a ocupar un látex o un elemento, un aditivo, un puente adherente, ¿no es cierto? Hay distintos nombres para estas mezclas que son ese líquido blanco, ¿no es cierto?, donde es muy utilizado en obra. Aplico este producto para que me ayude la adherencia, ese es el objetivo. Hay que pensar que los pegamentos no necesitan estos productos, pero a veces existen estas prácticas. Voy a ocupar un aditivo que me va a ayudar a la adherencia, ok, ocupémoslo, pero considerar que también tiene un tiempo de trabajo. Después de 15 a 20 minutos, estas lechadas adhesivas tienden a secarse, a cristalizarse y va a generar al revés. En vez de adherir, me va a funcionar como un desmoldante. Entonces también hay que considerarlo, ¿ya? Y lo que está acá abajo es el famoso puntereo, ¿no es cierto?, que es la manera clásica de ayudar a la adherencia, es decir, desbasto literalmente, rompo el muro para generar más puntos de anclaje. Básicamente lo que estoy haciendo es generar una superficie mayor de agarre de mi elemento, ¿ya? Esto se ocupa mucho en los estucos, en las mezclas cementicias. En los adhesivos, nosotros lo que recomendamos es usar los promotores de adherencia, el que está acá, ¿ya? Son productos que vienen bicomponentes, un saco, una tineta, se mezcla, se aplica una especie de pintura y eso va a quedar con grano. Voy a sellar el sustrato y al mismo tiempo voy a dejar óptimo la adherencia con puntos de anclaje para el pegado posterior. ¿Bien? Complementos. Tenemos, ¿no es cierto?, mi pegado ya está realizado, tengo hecho mi instalación de revestimiento en los tiempos correspondientes, pero nos encontramos con el fragua, ¿no es cierto?, que es el elemento final de mi instalación. ¿Ya? Yo, de alguna forma, el fragüe es el elemento decorativo. Generalmente escogemos el fragüe según el revestimiento que vamos a utilizar. Muchas veces queremos destacar el revestimiento, entonces ocupamos un color que llame la atención, o al revés, queremos que se vea como toda una instalación. Pero hay que considerar que el fragüe no solamente es un elemento decorativo, sino que es el elemento de protección final de mi instalación. Una vez que yo tengo fraguado mi instalación, podríamos decir que ya tengo protegida mi instalación, ¿ya? Muy importante.
El fragüe funciona de manera muy simple, ¿no es cierto? Son sacos de 1 a 5 kilos, ¿no es cierto? Viene con un elemento listo para preparar, se mezcla con agua y se aplica. Muy importante, una vez que se haga la aplicación, esponja húmeda para retirar el exceso y estamos listos. Estos fragües generalmente están considerados para utilizarse en zonas húmedas. Voy a ocuparlo en la ducha, en la cocina, va a ser trapeado, por lo tanto son productos que vienen con fungicida, evita que salgan hongos, ¿no es cierto? Son impermeables. Y tenemos dos versiones. Tenemos una versión tradicional, ya que es para las típicas cerámicas tradicionales, y tenemos uno que se llama porcelanato, pensando principalmente en que la unión de los porcelanatos, la cantería de los porcelanatos es más chiquitita, ¿ya? 2 o 3 milímetros es generalmente la cantería para los porcelanatos, por lo tanto ese fragüe viene pensado para eso y tiene una granulometría más chiquitita, ¿ya? Pero ambos cumplen con todos los requerimientos de aguantar humedad, resistente a la humedad, ¿no es cierto?, fungicida, antialgas. Esto que estoy mostrando acá es un autonivelante, es un producto nuevo que incorporamos en Sodimac ya este año, un producto muy exitoso, lo estamos promocionando debido al éxito que ha tenido y lo muestro acá porque es un elemento que podemos considerar está previo a mi revestimiento. ¿Ya? Me encuentro en una condición que necesito nivelar mi piso, existen muchos niveladores en el mercado, productos también cementicios, se mezclan con agua, pero ¿cuál es la gracia de este producto? Como lo dice su nombre, se autonivela, hay que tener ciertas condiciones típicas para esta aplicación, pero es un producto que busca solo dónde nivelarse, ¿ya? Funciona muy bien, deja una planimetría prácticamente perfecta, ¿ya? Funciona con un primer, es decir, un adherente previo que se aplica en el sustrato y luego hago la aplicación de mi mortero, el cual va a buscar dónde nivelar y va a quedar perfecto. Esto ayuda mucho cuando yo quiero poner un piso flotante, un piso tipo alfombra, vinílico, ¿no es cierto?, que nos exige una nivelación muy perfecta previo, porque se nota todo, ¿no es cierto?, a diferencia de los revestimientos que con el adhesivo yo puedo hacer una especie también de nivelación, ¿no es cierto? Así que les recomiendo ahí que cuando tengan la oportunidad de probarlo, lo hagan, es un producto que ha funcionado muy bien. Aquí lo que estamos mostrando es que tenemos adhesivo, un mix de productos, ¿ya? Hay algunos que no están en Sodimac porque son muy especiales, muy específicos para ciertas condiciones. Por ejemplo, este que está acá arriba contiene antimicrobial, entonces se ocupa en hospitales, instalaciones muy específicas. Pero la gran mayoría de nuestro mix ustedes lo pueden encontrar en Sodimac. Lo que queremos mostrar aquí es que tenemos para cada una de las condiciones que mencionamos, tenemos adhesivos para cerámica, hay un mix de adhesivos para cerámica, para porcelanato también tenemos, dependiendo de las condiciones de que ustedes tengan, el tamaño del revestimiento, dónde lo van a instalar. Y también tenemos algunos que le llamamos profesionales, que son cuando ya tenemos unas condiciones un poquito más especiales, o revestimientos más complejos, o más grandes, o piedras, ¿ya? Una tablita de aplicación, esto queda a disposición de ustedes. La idea es que les ayude a buscar rápidamente qué pegamento van a necesitar dependiendo de la condición. Si es un sustrato rígido, flexible, si es piso, muro, si mi revestimiento mide 40 o mide 60 o mide 1,20 m, cuál es el adhesivo que me sirve, ¿ya? Y finalmente, les quería comentar que ya tenemos en nuestra página web la disposición de ustedes. Es una web bastante fácil de utilizar, no necesitan inscribirse, se meten en nuestra página web, pueden descargar manuales, pueden descargar las fichas técnicas, pueden descargar, tenemos un par de manuales, uno para instalación de cerámicas en piso y otro para instalación de cerámicas en muro, con todas las condiciones que conversamos acá, mucho mejor explicadas también, con más detalle, y como les digo, pueden inscribir, no necesitan inscribirse, perdón, simplemente descargan, les baja el PDF y ustedes quedan con esa información a disposición para ustedes. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Señor Javier. Al usar este pegamento en placas Dígame. de yeso. ¿Ya? ¿De yeso cartón? Yeso cartón. Ajá. Ahí lo que... Dígame. ¿Es recomendable el espesor? Por el peso, ¿cierto? Sí. Pero a la vez, muchos muros, muchos tabiques están solamente con el yeso cartón. ¿Es recomendable ponerle mejor plancha de Internet?
A ver, en teoría la plancha de yeso cartón o de la marca que sea se vende para ese propósito, ¿ya? Entonces no debería hacerse ningún tratamiento previo. Lo que sí hay que considerar es que la plancha de yeso cartón va, ¿no es cierto?, sobre una instalación, sobre un tabique, ¿no es cierto?, donde hay montantes, tenemos distintos elementos que puede ser de aluminio, de madera, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Primero entender que el tabique tiene que estar bien armado. La función de que esté bien armado, con la cantidad de tornillos como corresponde y todo, es principalmente por lo que indica usted, el peso que va a recibir, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, una placa de fibrocemento, hago mi tabique de fibrocemento, pero con una placa de 3 milímetros, por ejemplo, porque probablemente sea la más barata del mercado, corro el riesgo de que yo cualquier elemento que ponga va a terminar en algún momento, el peso va a generar este movimiento y a la larga podría desprenderse. Entonces, lo primero cuando hagamos un tabique es considerar el espesor de esa placa, ¿ya? Las placas, como les decía, de yeso cartón, desde origen, de fábrica, traen un espesor indicado y te dice cuánto aguanta. Hay placas de yeso que están pensadas simplemente para que uno la revista con una cinta, una malla a veces, aplique una pasta, una pintura y hasta ahí sería. No están diseñadas para pegar un revestimiento porque es mucho el peso, ¿ya? Ahora, si nos encontramos con esta placa, la placa adecuada, tengo el espesor adecuado para poner mi revestimiento, hay dos alternativas para pegar revestimientos en placas flexibles, digamos. Uno son los adhesivos en pasta, o llamados AC, ¿ya? Que son los productos que vienen listos para preparar, los cuales son o están hechos para una carga mínima. Efectivamente, como dice usted, es muy poquito la carga que va a aguantar la pasta, ¿no es cierto? Pero también está pensado para elementos pequeñitos, ¿no es cierto? Revestimientos máximo 45, muchas veces son, no sé, cocinas o baños donde va a tener una parte de revestimiento y el resto va pintado, por ejemplo. Pero si necesitamos poner un revestimiento más grande, la placa me lo permite, está bien instalado, yo puedo usar un producto en polvo, que son los llamados AC en polvo, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos un par de alternativas, hay algunos con cemento blanco, cemento gris, y se preparan igual que el resto, ¿no es cierto?, con agua y me permite mayor carga. Ahí sí yo puedo cargar 1 centímetro, aunque generalmente si estamos hablando de una placa, ¿no es cierto?, tenemos mi sustrato muy liso, ¿no es cierto?, no necesito nivelarlo, no necesito mayor cantidad de carga porque a diferencia del piso, ¿no es cierto?, generalmente el piso existen desniveles, ¿no es cierto?, usted se mete a la instalación, pone su nivel y se da cuenta que en una zona tiene, qué sé yo, medio centímetro y en el otro extremo tiene 1 centímetro. ¿Ya? Esa carga, por así decirlo, esa pseudo nivelación, el pegamento la permite. En cambio que en las placas, en las tabiquerías, generalmente no es necesario nivelar, por lo tanto la carga que voy a usar es bien poca, ¿ya? 1 centímetro, a veces puede ser menos incluso. En ese caso, y por un tema también a lo mejor de rapidez, sería ideal utilizar un pegamento en polvo. Pegamento en polvo, una vez preparado, comienza su proceso de fraguado y generalmente a las 24 horas ese producto ya está seco. O sea, ya mi instalación está completa. A diferencia de las pastas, la pasta cuando se instala, para que seque su proceso tiene que liberar el agua, evaporar el agua. Y muchas veces la pasta se puede demorar bastante tiempo. En condiciones climáticas de mucha humedad ambiente puede demorarse 1 semana en que se vaya el agua de esa pasta. Y es normal y es parte del proceso, ¿ya? Pero el polvo no, el polvo es muy rápido. Entonces lo importante, como mencionaba usted, placas de yeso cartón, Internit, fibrocemento, el elemento que sea, primero preocuparse de que esté bien instalada, ¿ya? Independiente de que yo vaya a hacer un trabajo encima de esa placa, fundamental entender que está bien hecho el tabique. Si el tabique por alguna razón tiene una placa muy fina o le falta, qué sé yo, algún elemento soportante, reforzar esa placa, ¿ya? Puedo poner una placa encima, reforzarla con un fibrocemento, asegurar de que mi trabajo hacia adelante no sea afectado por algo que no depende de mí, ¿ya? Lo mismo que usted mencionaba anteriormente de la sal. Es súper importante que cuando ustedes entran en el proyecto, entran en la instalación, determinar cómo está esto previo, ¿ya? Porque muchas veces hay fallas que no son responsabilidad del instalador, no son responsabilidad del producto, sino que es una condición previa. Si esa condición previa no se analiza, probablemente tengamos un problema hacia el futuro. Así que muy importante su comentario respecto a la placa. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario, experiencia? Bien. Les agradezco entonces esta mañana por haber estado acá con nosotros con Weber. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Que estén muy bien, ¿eh?
Chao, que les vaya bien.